Un fraternal saludo a todos mis estudiantes, en especial a los estudiantes del grado séptimo. Voy a estarles explicando las actividades que tienen que presentarme en la guía número 2. En ella vamos a ver las siguientes actividades. Tenemos que ir leyendo la parte teórica que se encuentra en la misma. Entonces, la primera actividad consiste en llenar esta pequeña tabla que quiero aprender. Entonces, ahí ustedes me van a escribir las preguntas que quieran hacerme en cuanto a la temática. Sabemos que el año pasado fue un año bastante complicado. También sé que muchos de ustedes no tienen computador para hacer las actividades, entonces vamos a hacerlas en papel. Entonces la primera actividad va a consistir en hacer una tabla. Esta tabla es con información aleatoria. Entonces dice, dibuja una tabla donde organice la siguiente información: letra con la que empieza, nombre, cosa, fruta, lugar, animal. Entonces la tabla pide 15 cosas diferentes. Entonces, vamos a ver los pasos para crear una tabla. El primer paso es abrir Microsoft Word. En Word yo voy a crear un documento en blanco. En ese documento vamos a anotar que hay una página. Esa página está en una hoja tamaño carta en sentido vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a colocar la tabla en sentido horizontal para que se vea más amplia. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, clic diseño de página. En esa pestaña vamos a elegir la opción orientación. La colocamos en la opción horizontal. Y ya vemos que la hoja se ve más ancha que larga. Muy bien, ahora los pasos para una tabla. Tengamos en cuenta que una tabla tiene dos sentidos: el sentido de las columnas y el sentido de las filas. Las filas van en sentido horizontal y las columnas van en sentido vertical. Entonces, cuando nos piden que la tabla tenga la letra, nombre, cosa, fruta, lugar y animal, vamos a encontrar que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Entonces ya sabemos que hay 6 columnas y nos piden 15 letras. Por lo tanto, vamos a agregar 6 columnas y 16 filas. ¿Por qué? Porque la primera fila va a ser el encabezado. Entonces, nos vamos a Word, nos vamos a la pestaña Insertar y nos vamos a la opción Tabla. En tabla vamos a elegir insertar tabla. Ahí elegimos el número de columna. ¿Cuántas dijimos? 6. ¿Cuántas filas? 16. Y le damos a aceptar. Y ya nos aparece nuestra tabla. Entonces, ¿qué debe ser el primer encabezado? La letra. El segundo encabezado, nombre. El tercero, cosa y fruta. Y luego sigue lugar y animal. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Iniciamos con la letra A. Nombre Alberto. Cosa puede ser cosa con A. Puede ser un almanaque. La fruta con A puede ser aguacate. No, aguacate es un vegetal, ¿cierto? Entonces,
aguacate no puede ser. Vamos a elegir con A. Con A puede ser albaricoque. Lugar puede ser un lugar puede ser una ciudad, puede ser un municipio, puede ser un país. Entonces, en este caso vamos a coger el país de Albania. Y un animal con A, vamos a elegir el animal con A. Con A puede ser la abeja, ¿cierto? Y así vamos llenando ya nuestra tabla. Entonces esa parte les toca a ustedes. Entonces vemos que una tabla tiene las columnas. Las columnas van en sentido horizontal. Por ejemplo, yo ahí tengo seleccionada la primera columna. Aquí tengo seleccionada la quinta columna. Y las filas son las que van en sentido horizontal. Por ejemplo, aquí tengo seleccionada la fila número 2. Entonces, ¿para qué selecciono yo la fila? Para cambiarle su apariencia. Por ejemplo, puedo ponerle fondo, puedo ponerle el color de la letra diferente, puedo cambiarle el tamaño de la letra y así sucesivamente. Entonces, ya aquí tenemos la primera actividad, que es la primera tabla. Esa tabla yo le puedo hacer los diferentes cambios, como ya vimos, desde la pestaña inicio. Aquí tengo todos los botones para la apariencia del texto y su alineación. Entonces digamos que voy a colocar la primera fila, que es nuestro encabezado, centrado, negrita, le aumento el tamaño y puedo cambiar el color a, digamos, a un azul, y ya tenemos el cambio. Muy bien. La siguiente actividad consiste en hacer una planilla. Esa planilla va a ser de un club deportivo. Entonces vemos que nos piden el nombre del club, la imagen del club, nombre de los jugadores, edad, número de la camiseta, nombre del entrenador, nombre de suplentes. Entonces vamos a ver primeramente el nombre del club y la imagen del club. Entonces esa la puedo hacer en la siguiente hoja. Sabemos que para eso utilizamos la tecla Enter. Entonces digamos que nuestro club se va a llamar Club Deportivos Los Super Amigos. Entonces ese es nuestro nombre del club. Ese club debe ir acompañado de ¿qué? De una imagen. Esa imagen es un logo. Ese logo, en el caso de ustedes, si no tienen forma de hacerlo en el computador, lo pueden dibujar. Pueden buscar cualquier imagen. En este caso vamos a hacer nuestra planilla sobre fútbol. Entonces vamos a buscar una imagen, la copiamos y la pegamos. Entonces ahí vamos a insertar nuestra imagen en imágenes, la buscamos donde la guardamos y aquí la tenemos. Utilizamos los puntos para cambiarle el tamaño y luego colocamos ya nuestra tabla. ¿Qué nos piden en la tabla? Nos piden 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3. Entonces nos están pidiendo 3 columnas. Esas 3 columnas le damos a insertar, número de columnas, 3 columnas,
Número de filas, digamos que nuestro club, como es de fútbol, de microfútbol, vamos a hacerla con 5 jugadores. Aceptamos. La primera columna nos piden el nombre del jugador. La siguiente nos piden la edad. Y luego nos piden el número de la camiseta. Colocamos los nombres. En este caso, ¿cuántos jugadores hay para jugar? 4, ¿cierto? Pero sabemos que no hay 4 jugadores en el microfútbol. Hay 5, entonces nos quedó faltando una fila. ¿Cómo agregamos una nueva fila? Nos vamos a la última fila. Vean el punto de inserción, lo podemos ubicar en la última fila. Y nos vamos a la pestaña presentación. Sabemos que es la última pestaña. Ahí vamos a darle insertar hacia abajo. Cuando yo presiono ese botón me aparece una nueva fila. Vean, ya tengo los 5 jugadores de microfútbol. Por último nos piden los suplentes. Eso los vamos a escribir afuera porque no sabemos cuántos son. Y por último, ¿quién es nuestro director técnico? Colocamos su nombre. Entonces esta va a ser la planilla de fútbol que vamos a hacer. Puede ser de fútbol, de voleibol, de baloncesto. Lo único que tienen que tener en cuenta son el número de jugadores de ese equipo según el deporte. Muy bien, vamos a la siguiente actividad. ¿Qué nos piden en la actividad número 3? Nos piden que hagamos 2 esquelas. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué es una esquela? Una esquela es un documento bien bonito, bien presentado. En este caso nos muestran que tiene un borde, tiene un título, una imagen y un texto. Entonces esa lo vamos a hacer en un nuevo documento. Archivo nuevo, documento en blanco, y aquí vamos a hacer nuestra esquela. ¿Cuáles son los pasos? Podemos iniciar colocándole el borde. ¿Dónde encontramos el borde? Nos vamos a la pestaña diseño de página. En diseño de página encontramos márgenes, orientación, tamaño, columnas. Entonces fíjense que la hoja está siempre, cuando yo abra nuevo documento, en vertical, tamaño carta. Entonces yo aquí puedo colocar diferentes bordes de texto según el que yo elija. Entonces antes de eso vemos que en las pestañitas, aquí en configurar página, podemos abrir un menú. Ese menú me muestra los márgenes. Veanlo. Margen superior, ¿cuánto tiene? Margen izquierdo 3 centímetros, margen inferior 2.5 centímetros y derecho 3 centímetros. Entonces ese es el conocido plantilla. Cuando ustedes le dicen hagan una plancha, ya sabemos que la plancha va a ser el margen que yo voy a tener en la hoja. En ese margen yo no voy a poder escribir, sino que eso va a quedar en blanco. El papel, ya sabemos que el éter y A4 es el tamaño carta. ¿Listo? Entonces vemos que los tamaños los vamos a colocar todos a 3 centímetros. Y le damos a aceptar. Ya la hoja tiene todos los márgenes. Muy bien, entonces vamos a colocar el título. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el amor y un texto. Entonces vamos a buscar eso por internet. Primeramente vamos a buscar una imagen. Elijo la imagen, la puedo guardar y vamos a buscar un texto. Ese texto también lo vamos a copiar.
Lo copiamos con control C o clic derecho, copiar. Nos vamos a nuestro documento, pegamos la imagen, desde insertar, imágenes, agregamos la imagen y ahí aparece. Luego le damos un enter y agregamos nuestro texto con el botón pegar en la pestaña inicio y ya tenemos el documento. Ese documento lo puedo seleccionar para cambiarle su apariencia. Puedo cambiarle la fuente, el tamaño, en este caso vamos a ponerlo tamaño 14 y vamos a ponerlo centrado. Listo. Entonces ya tenemos nuestro documento. Ese documento, yo al texto, si estoy viendo, hay unas partes que aparecen de color azul porque esas letras aparecen así en el documento original y las palabras que aparezcan subrayadas son las que están mal escritas o tienen alguna equivocación. Entonces ya tenemos el documento y vamos a ver la parte de la esquela. En este caso la esquela va a tener un borde de página, lo encontramos en la pestaña diseño. En diseño nos vamos al botón bordes de página, le damos un clic y escogemos la opción donde dice arte. Ahí vamos a buscar nuestra imagen. En este caso vamos a elegir las estrellas y le damos a aceptar. Si no, antes de darle a aceptar podemos aumentarle el tamaño de las estrellas. El máximo es 31 y le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestro borde de página. Y esto es una esquela. Entonces, si ustedes lo van a hacer, lo pueden hacer en una hoja tamaño carta con el diseño y tema que ustedes deseen. En este caso son 2 esquelas. Muy bien. Siguiente actividad. Vamos a ver que tenemos la autoevaluación. Entonces ustedes, a este que está aquí, me van a escribir una nota conceptual. Ya sabemos que las notas van según el sistema de evaluación y me van a colocar una pequeña reflexión de cómo les fue en la actividad. Aquí sería todo. Entonces, jóvenes, si tienen alguna duda, ya saben que se pueden comunicar conmigo al número del celular que aparece en la guía. Y vemos que la actividad tiene hasta el 15 de marzo. Si ustedes me la pueden mandar antes, mucho mejor. Entonces, tengan en cuenta que si van a trabajar, todo lo que tengan, todos los apuntes, escríbanlo en el cuaderno de informática. Se despide de ustedes el profesor Yesid España. Se cuidan.